Esta palabra, Señor, que es alimento a nuestro espíritu, esta palabra que nos fortalece, que nos afirma, que nos muestra, Señor, y nos da el conocimiento de los principios de tu reino y el conocer tu voluntad, Padre. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú obres este maravilloso milagro de revelar tu palabra en nuestro corazón para que se haga viva, Señor, y que vivamos conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada iniciamos un tema precisamente con la frase del Señor que dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y estuvimos hablando cómo el Señor cambió después de casi 2 años de su ministerio, su forma en la cual nos estaba enseñando. Él al inicio tenemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, donde está hablando, exhorta, da principios, habla de una manera que, bueno, lo tenemos allí para todos nosotros. En la sinagoga, pues leía las Escrituras y hablaba del reino. Cuando se encontraba con alguien que hacía algún milagro, siempre estaba dando principios del reino. Pero hubo un momento donde cambió su forma de enseñar. Él mismo lo hace referencia a ello, y los apóstoles, sus discípulos, le preguntan que por qué está empezando a enseñar con parábolas. De ahí es que empezamos esta serie. Siempre en las parábolas del Señor, como Él lo dice, Él respondió a sus discípulos cuando le preguntaron en Mateo 13:11, y Él dijo lo siguiente, cuando le preguntaron que por qué estaba enseñando con parábolas, dijo: porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Dice, pero a ellos no ha sido dado. ¿A quiénes son ellos? ¿A quién se refería? Bueno, se refería, como lo vimos la semana pasada, a los fariseos, a esa cúpula religiosa, sí, que empezaron a atacar y a planificar contra el Señor. Pero hoy nos vamos a enfocar en el propósito. Aquí tenemos una frase clara que dice que Él nos habla, nos da a conocer los misterios del reino de los cielos, ¿sí? Y lo hace a través de esta forma, de lo que son las parábolas. Pero hoy vamos a dirigir nuestra atención, a centrar en esta frase, porque en ello hay un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos da a conocer los misterios del reino de los cielos? Cuando empezó Juan el Bautista su ministerio, ¿sí? Juan el Bautista empezó con un mensaje muy directo, muy claro. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese mismo momento, lo dice el Señor en su palabra, dice que los violentos, ¿sí? A partir de que Juan el Bautista empezó con este mensaje del reino, los violentos empezaron a querer arrebatar el reino. ¿Quiénes eran los violentos? ¿Quiénes fueron los que empezaron a atacar no solamente a Juan el Bautista, sino también al Señor? Pues aquellos fariseos, aquellos religiosos, que en este mensaje de arrepentimiento, en este mensaje que empezaron a escuchar acerca del reino, pues ellos se vieron afectados. Pero lo primero que queremos nosotros tener presente en esta mañana, como les decía, es el propósito por el cual Él nos da a conocer los misterios del reino de los cielos. Y saber que esta palabra fue dada para nosotros, ¿sí? No fue únicamente para el momento histórico o cronológico del tiempo de Jesús hablando con sus discípulos, sino lo hizo para nosotros, para su iglesia. Él nos da a conocer los misterios del reino. ¿Cuál es el propósito? ¿Será para llenarnos de conocimientos, para llenarnos de sabiduría? ¿O cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice que le era necesario nacer de nuevo, porque si no nacía de nuevo, no podía ver el reino? Primeramente,
le mostró y le dijo que no lo podía ver porque sus ojos espirituales no estaban abiertos, tampoco sus oídos. La segunda vez se lo repite, de cierto te digo. La tercera vez le dice el Señor, si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino. Una cosa es ver el reino, ¿sí? Hay muchos que pueden ver el reino, ¿sí? Pero uno ve el reino, cuando ves algo es porque lo estás viendo, como quien dice, de retirado, ¿sí? Solamente lo ves. Pero, dice el Señor, es necesario entrar al reino. ¿Qué sucede cuando nosotros entramos al reino? Estamos hablando, recuerden, del propósito, del por qué el Señor nos da a conocer los misterios del reino, ¿sí? Cuando nosotros entramos al reino, lo que estamos haciendo, bueno, es Él el que nos traslada. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿sí? Pero al entrar nosotros al reino, al ver el reino, ¿qué es lo que vemos? Porque dice ver el reino y entramos al reino. Lo que estamos viendo es que el reino tiene principios, el reino tiene lo que podríamos llamar nosotros una cultura. El reino no es igual al reino en el que nosotros estábamos antes de conocer al Señor. En el reino en el que nosotros estábamos antes de conocer al Señor, era un reino donde nosotros mismos establecíamos nuestra propia manera de vivir, nuestras propias líneas de conducta, establecíamos nuestra propia justicia, ¿sí? Y estábamos completamente alejados de Dios. Al venir Cristo a nuestro corazón, al conocerle a Él, al aceptarle a Él, al ser trasladados al reino, no solamente aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, sino que le decimos a Él que Él es nuestro Señor. Y eso nos convierte a nosotros, ¿sí? O nos posicionamos como siervos de nuestro Señor Jesucristo. Al mostrarnos Él los misterios del reino, nos está mostrando todos los principios bajo los cuales el reino de Dios está establecido. Principios de justicia, de verdad, de amor, todo lo que sabemos, la misericordia de Dios, etcétera, etcétera. Pero ahora nosotros, al nosotros aceptar ser siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que establece, ¿sí? Dios mismo, el reino, ¿sí? Su voluntad, nosotros estamos aceptando vivir bajo esa voluntad de Dios. El propósito por el cual el Señor nos habla de tal manera que podamos entender estos misterios a aquellos que se nos es dado, porque el Señor lo dijo, a uno les fue negado verlo, ¿sí? Y nosotros, pues gracias a Dios, hemos visto ahora, gracias a la obra del Espíritu Santo, oímos espiritualmente y tenemos esa capacidad porque es el Espíritu Santo que ha venido a morar a nuestro corazón, el que nos guía a toda verdad. En aquel entonces, en el momento en el que el Señor enseñaba con las parábolas, aún el Espíritu Santo no venía a morar al corazón de los hombres. Pero había muchos, los hubo, como los sigue habiendo hoy, que al escuchar estas palabras, al escuchar estas enseñanzas, que a través de algunas pues situaciones muy comunes, ¿sí? A las cuales se puede estar acostumbrado, se puede conocer, se empiezan a revelar estos principios o estos misterios del reino, ¿sí? Que son precisamente las parábolas. Las parábolas no encierran, y esto se lo digo porque muchos tienen la tendencia a buscar en las parábolas algunos aspectos doctrinales o similitudes con el Espíritu Santo en fin, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, donde al herido, al que está tirado allí, que recibe atención, ¿sí? Los fariseos pasaban, los religiosos, y le sacaban la vuelta porque estaba herido, estaba ensangrentado y no se querían contaminar. Sin embargo, pasa un samaritano y
y lo ayuda, dice, le pone aceite, vino en las heridas, ¿sí? Hay algunos que tratan de buscar o de aplicarle a las parábolas, por ejemplo, una similitud de que el vino es como el Espíritu Santo y que el aceite es como... No, es una situación completamente normal, ¿sí? O sea, se usaba en ese entonces el aceite o el vino para las heridas. Y lo que aquí está enseñando el Señor es un principio, el principio del prójimo, del amor al prójimo, de lo que es pasar por encima de esos conceptos religiosos para, ¿sí? Eso es lo que está enseñando, no tenemos que buscar más allá. Pero aquí es donde entra precisamente este tema. Aquellos religiosos que empezaron a atacar al reino, que empezaron a atacar al Señor, ellos se vieron, más que todo, vieron afectado su sistema religioso y por eso empezaron a crear violencia, porque ellos creían conocer todo, ellos creían tener el entendimiento y el conocimiento. Entonces ahora viene un hombre a decir, arrepiéntanse de lo que están haciendo, de cómo están viviendo, porque el reino se acerca, y ellos dicen, pero si nosotros somos los que sabemos cómo está la cosa. Y ellos mismos se cerraron, no quisieron escuchar a Jesús, no quisieron abrir su corazón a lo que Jesús estaba enseñando. Por eso el Señor mismo dijo, en ellos se ha cumplido, y esto lo podemos ver aquí, ¿sí? En Mateo 13, capítulo 13, versículo 13, dice, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, ¿sí? Y oyendo no oyen, ni entienden. Se está refiriendo a aquellos fariseos, aquellos religiosos que estaban viendo el poder de Dios manifestándose a través de Jesucristo, los milagros, estaban escuchando los principios del reino que Él estaba en ese momento transmitiendo, y ellos, en lugar de recibir esto, de analizarlo, de decir, wow, esto que está hablando este hombre, tiene un valor, tiene una autoridad, en fin, se cerraron a ello. Entonces veían los milagros y en lugar de, como lo vimos la semana pasada, de darle la gloria a Dios porque el Señor liberó a un endemoniado que estaba mudo, ciego, sordo, y en un momento lo dejó completamente sano, lo acusaron de que había hecho eso por Belcebú. Ese es, hablamos la semana pasada del pecado al Espíritu Santo. Así de que veían lo que el Señor estaba haciendo y no lo podían ver. O sea, físicamente lo veían, pero no lo veían. Escuchaban las enseñanzas del Señor, pero no las podían oír. ¿Por qué? Dice el Señor. Bueno, dice, con el oído oiréis, pero de ningún modo entenderéis. Y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo fue engrosado. ¿Sí saben ustedes lo que pasa en nuestras arterias cuando por una mala alimentación, sí, comemos mucho, bueno, no me voy a meter en eso, y se engrosan las arterias? Pues inclusive la muerte, ¿sí? Bueno, pues el corazón estaba engrosado. Estaba engrosado el corazón del pueblo por la religiosidad en la que estaban viviendo, por creer que sus propios sistemas de justicia eran agradables delante de Dios, por creer que las normas que ellos habían establecido, sí, eran aceptables delante de Dios, cuando en realidad no era eso lo que Dios esperaba de ellos. Así de que dice, con dificultad oyeron con los oídos y cerraron sus ojos. ¿Sí? Son palabras, bueno, esto es una palabra que había sido dada, ¿sí?, sobre ellos. Dice, a fin de que no vieran con los ojos y oyeran con los oídos y entendieran con el corazón, dice, y se arrepientan. El arrepentimiento no es producto de un razonamiento. El arrepentimiento no viene porque llegamos a la conclusión de que tenemos que arrepentirnos.
El arrepentimiento no viene porque empezamos a analizar a través de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría y decimos, bueno, yo creo que sí es bueno arrepentirme. No, el arrepentimiento surge de una manera espontánea cuando en el corazón la palabra toca el corazón y hay una reacción, ¿sí?, en nosotros, que eso es lo que hemos vivido en el momento en el que aceptamos al Señor, en el que nos rendimos a Él, porque hay algo más profundo, hay algo espiritual, hay algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿sí?, que nos lleva al arrepentimiento. No es una cuestión de razonamiento, de sabiduría, de conocer. Es que estuve estudiando mucho tiempo y llegué a la conclusión de que era bueno arrepentirme. No, una palabra que el Espíritu Santo pone en el corazón, toca tu corazón, te lleva al suelo y empiezas a pedirle perdón a Dios y te arrepientes de tu pecado y se abre esa visión de poder ver a Cristo en la cruz muriendo por ti, derramando su sangre, y en ese momento es cuando naces de nuevo, cuando te arrepientes, cuando reconoces que Jesús murió para el perdón de tus pecados, ¿sí? En ellos había engrosado el corazón, pero cuando empezó el mensaje de Juan el Bautista, muchos empezaron a escuchar ese mensaje. Muchos empezaron a sentir que aquel hombre raro, que vestía raro, que comía raro y que hablaba cosas raras, tenía algo en especial, ¿sí? Y empezaron a acudir a ellos, porque él les decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se va a acercar. Sí, y empezó a haber una reacción y ellos empezaron a tener una disposición a escuchar. Cuando el Señor empezó su ministerio, muchos empezaron a seguirlo porque sabían que esa palabra era una palabra de autoridad, porque había algo que surgía en el corazón. Yo les decía que muchas veces he conocido muchas personas, yo mismo lo he vivido, que de repente estás escuchando una palabra, escuchaste por primera vez una palabra y esa palabra llegó a tu corazón y empezaste a llorar y no sabías por qué llorabas. Decía, bueno, ¿y por qué lloro? ¿Sí? Nunca me había pasado eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué estoy reaccionando así? Pues porque empezaste a escuchar la palabra que venía de parte de Dios a tu vida. Y eso era algo que nunca antes lo habías experimentado. El Espíritu Santo obrando en tu corazón y hay una respuesta de nuestra parte. Y esto fue lo que en ese momento sucede con aquellos que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en el versículo 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Así es de que, dile al que está a tu lado, eres bienaventurado. Eres bienaventurado, porque tus ojos ven. ¿Cuántos estamos viendo la gloria de Dios? ¿Cuántos vemos los milagros que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Cuántos estamos oyendo lo que Dios está hablando a nuestro corazón? Y le damos gracias a Él, ¿sí? No andamos diciendo que, no, eso fue cuestión de suerte. No, eso sucede por no sé qué cosa. No, te cuentan, gloria a Dios. Me decían que estaba enfermo, fui con el doctor, me hizo unos exámenes, dice el doctor que estoy sano. Gloria a Dios. Que no, es que el doctor dice que es porque, no, es porque Dios hizo un milagro en tu vida, porque lo vemos. O sea, esa es la diferencia. ¿Estás captando esto? ¿Sí? Eso sucedía. O sea, cuando nosotros escuchamos las parábolas y vemos, por eso debemos de tener un corazón dispuesto y entender esto. Cuando tú lees una parábola, tú puedes decir, yo ya sé lo que es una parábola, yo ya sé lo que es la perla, yo ya sé lo que es el hijo pródigo. Eran enseñanzas para que ellos entendieran. No, son enseñanzas hoy mismo en día y todos los días. Casi leas una parábola todos los días, el Señor, el Espíritu Santo te va a estar mostrando, te va a estar dando a conocer estos misterios del reino una y otra vez. Nunca te vas a llenar, nunca vas a llegar al punto de decir, ya lo sé todo, ya no hay nada más que el Señor me pueda mostrar, ya descubrí todo lo que está. No, siempre, cuando tienes una actitud correcta, cuando eres de los que son bienaventurados, de los que ven y escuchan, siempre seguirás recibiendo esos maravillosos misterios del reino en el corazón. Pero ¿con qué propósito? Ese es el tema de hoy. ¿Con qué propósito el Señor
nos da a conocer los misterios del reino, para llenarnos de conocimiento, para llenarnos de sabiduría, para decir que somos muy conocedores de todo. ¿O por qué creen que nos da a conocer estos? ¿Cuál es el propósito? Para que vivamos de acuerdo y conforme a los principios del reino al cual hemos sido trasladados. Un reino que tiene sus propios principios, que son completamente diferentes a los principios del otro reino en el que estábamos, a los principios del mundo en el que vivimos. Un reino que tiene, vamos a llamarle una cultura, ¿sí? Una cultura diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados. Saben, una de las cosas que a muchas personas y les cuesta trabajo es renunciar a sus tradiciones. Tradiciones forjadas por la cultura del mundo. No quieren soltarlas. Aun cuando dicen conocer al Señor, aun cuando dicen que conocen el reino de Dios, pero no quieren dejar la cultura. ¿Sí? Y se lo digo porque en todos lugares, todos los países tienen sus propias culturas que vienen arraigadas desde miles de años atrás, ¿sí? Que nada tienen que ver con el reino. Sin embargo, no las quieren soltar. Pero cuando el Señor te muestra, fíjense, dice la palabra que el reino de los cielos es semejante a un comerciante que anda buscando la mejor perla, ¿sí? Él quiere encontrar la mejor perla, porque sabe que no hay cosa que tenga más valor que una perla perfecta. Así de que se dedica, él sabe que existe, que la va a encontrar en algún lado. Y él está buscando esa perla y un día encuentra esa perla, que él considera que es la perla perfecta, la perla más valiosa. Así de que, ¿qué es lo que hace? Vende todo lo que tiene, se deshace de todo lo que tiene para poder adquirir la perla. ¿Sí? Bueno, a eso es semejante el reino. ¿Cuánto se desprende de esto? ¿Cuántos misterios se desprenden de esta enseñanza? Algunos le andan buscando que la perla como es blanca, que es redonda, que es similar a no sé qué. No. ¿Qué es lo que el Señor te está mostrando a través de esta parábola? Que cuando encontramos lo más valioso, cuando encontramos aquello que estamos esperando, aquello que necesitamos, aquello que va a llenar completamente todo en nosotros, ¿sí? Cuando lo encontramos, tenemos que renunciar a todo aquello que antes teníamos como riqueza o como propiedad, y no es el tema hablando hoy en día de lo físico, esto es la similitud de la enseñanza, ¿sí? De la parábola. Tengo que dejar todo eso, tengo que negociar todo aquello, dejarlo para adquirir este maravilloso tesoro. La gran noticia que tenemos es de que esta gran perla maravillosa que es el reino de los cielos, el precio lo pagó Cristo en la cruz. El precio lo pagó Él. Él fue que derramó la sangre preciosa, ¿sí? Para que nosotros tuviésemos ese acceso y poder tener esa perla. Pero yo no voy a dejar mis tradiciones. No, es una perla muy valiosa, pero yo sigo participando de mis cosas. Pero es que eso no pertenece al reino. No, bueno, pero no le hacen. O sea, así somos. Esto es parte del oriente venezolano, así somos nosotros, así hemos sido siempre y seguiremos, sí, pero es que la cultura, esa cultura aprendida del sistema del mundo, estoy tomando un ejemplo X, no estoy hablando de algo específico, ¿sí? Bueno, para que no dije el oriente venezolano, se me vino a la mente, pero voy a cambiar geográficamente para que no se me pongan bravos. Por ejemplo, en mi país, en México, cantidad de personas que dicen conocer al Señor o conocer el reino y celebran una fiesta pagana que la han llevado a ser como el identificador del país, cosa que yo no estoy de acuerdo.
porque la muerte no representa en nada a mi país, ¿sí? Pero muchos están en función de eso, y cuando viene esa fiesta, no les importa si es que conocen al Señor. Hay muchos que dicen conocer a Cristo, pero ponen altares, que para que vienen, porque vienen los muertos a comer con ellos, a tomar whisky o ron, según la plata que tenían, a oír la música que les gustaba, y hacen altares y les ponen velas. El altar es un lugar de adoración. El altar es un lugar de adoración, ¿sí? Ese es el sentido de un altar. Aquel que pone un altar es porque está adorando lo que pone en el altar. Por eso nuestro altar de adoración debe estar en el corazón, ¿sí? La adoración a nuestro Padre Celestial. Pero muchos que dicen conocer el reino, montan sus altares en sus casas, los adornan, ponen las fotos de las personas que murieron, cosas que eran de ellos, hacen todo un altar, porque esa es la cultura. Y es mentira, eso es pura mercadotecnia de los últimos años. Cuando yo era niño eso no existía, no era así, era muy regional en algunas partes. Esto ha sido que siempre hay gente para ganar dinero y han hecho esto un negocio, ¿sí? Pero ahora muchos están con eso. Y yo he tenido problemas. Yo no. A algunas personas muy cercanas a mí que les llamo la atención y les digo, oye, pero ¿por qué pones tú eso? Si eso no forma parte de lo que como hijos de Dios tenemos que hacer. No, esas son mis tradiciones. Con mis tradiciones no te metas. Ay, Dios. Y se me ponen bravos. Sí, eso no lo puedo tocar, cuidado. Sí, creemos en Dios y no sé quién más, y hacen y otro, y pero eso no me lo toques, no me lo dejes. ¿Por qué? Porque en realidad no han recibido la revelación, ¿sí?, de lo que es el reino de Dios, lo que el Señor nos está enseñando con estas enseñanzas tan sencillas que parecen ser las parábolas, pero que para unos no ven, ni oyen, ni entienden, pues tienen engrosado su corazón. Pero para aquel que está dispuesto a buscar, aquel que anhela el conocimiento del reino, porque ha aceptado ser siervo del Señor y quiere vivir conforme a su voluntad, a sus principios, esa palabra muestra a nuestro corazón lo que el Señor nos está enseñando. Mira, ¿ya viste el reino? Esta es tu perla. Deja todo lo demás, ¿sí? Y adquiérela, que es lo más valioso para ti. Hablando de ella, hablaremos después de muchas otras parábolas, de muchas otras enseñanzas. Pero el día de hoy, tengamos presente eso en nuestro corazón, ¿sí? El propósito, ya me van a tocar a mí. Bueno, fíjense lo que dijo el Señor en Mateo 11:25. Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sí? El Señor dijo que si no éramos como niños, no entraríamos al reino. Y alguien dijo, hay que ser travieso. No es que hay que ser travieso como los niños. Hay que tener un corazón dispuesto. El corazón de un niño está dispuesto, está abierto a escuchar a su padre, lo que su padre le dice, a creer lo que su padre le dice, a esperar lo que su padre le promete. Ese es el corazón de un niño. Y eso es lo que hizo el Señor. Aquellos que creían saber, aquellos que creían tener el conocimiento, aquellos que habían creado un sistema religioso porque creían que así podían agradar a Dios, cerraban sus oídos a las palabras del Señor, cerraban sus ojos a ellos. Así es de que, queridos hermanos, cada vez que escuchemos la palabra del Señor, así sean sus parábolas, así sea la revelación que Él dio a los apóstoles y que quedó plasmada a través de las cartas, que son los fundamentos en los cuales crecemos como iglesia.
Así sea esa palabra que son las palabras de Jesús cuando en su ministerio estuvo hablando a aquellos que le seguían. Sea cual sea esa palabra, quiero terminar esto diciéndole que el Señor mismo a través de una parábola le enseñó a los discípulos este propósito. Dice el Señor que al que tiene se le dará y se le dará más, ¿sí? Y a aquel que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Qué hermoso es saber que nosotros al anhelar y pedirle más a Dios, Él nos da. Que cuando tú quieres recibir su palabra y estás dispuesto a hacerlo, el Señor te da más y te revela más y te revela más. Eso es maravilloso, ¿sí? Pero quiero terminar con esto. Hay una parábola, no voy a hablar mucho de ella, solamente hacer referencia, que es la parábola del siervo fiel. Bueno, puede ser el siervo fiel o el siervo infiel, ¿sí? Hay los dos. Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o es para todos los demás? Porque ellos estaban sirviendo al Señor, caminaban con Él, andaban con Él. Y el Señor habló de que un día en una parábola vendría el Señor y llamaría a su siervo. Y al siervo fiel le diría, ven, siervo fiel, si has hecho lo que se te pidió, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y a los otros ya sabemos lo que les espera, ¿sí? Pero al final de esta parábola, en el versículo 48, ¿sí?, del capítulo 12 de Lucas, ¿sí?, la segunda parte de este versículo dice así: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así es de que si nosotros estamos recibiendo, mucho, si nosotros le pedimos a Dios cada vez que nos dé más y más y Él nos da, ¿sí?, porque ese es su propósito y eso es lo que nosotros deseamos, y que nosotros aceptamos ser siervos de nuestro Señor Jesucristo al entrar a su reino, el día que el Señor nos llame a su presencia, escucharemos estas palabras. Y tendremos, este es un principio, este es un misterio del reino, ¿sí? Al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Así de que, no les digo para que dejen de pedir. No, les digo porque el propósito es hacer la voluntad de nuestro Señor. Y que cuando se revela esa palabra a nuestro corazón, sean los misterios del reino, sean los principios del reino, sea aquello que el Señor está revelando a nuestras vidas, es para que nosotros hagamos lo que nuestro Señor nos está pidiendo que debemos hacer. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar dándole al Señor todo. Denle un fuerte aplauso. Si es para el Señor, dénselo con ganas. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque cada vez que pedimos nos das, porque tú, Señor, así lo estableciste en esa promesa maravillosa. Oh Dios, es tu palabra esa fuente de vida, es tu palabra el alimento, es tu palabra lo que nos fortalece, lo que nos afirma, y tu Santo Espíritu que nos guía a la verdad. Señor, gracias por este propósito que tú has establecido en nuestra vida, por haber abierto nuestros ojos y nuestros oídos para poder ver, Señor, lo que estás haciendo en medio nuestro, para poder oír tu palabra, Señor, siempre que acudimos a ti. Gracias, Padre. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento.